Mis muy apreciados hermanos, conocidos por este medio, gracias por nuevamente hacer contacto con este servidor mientras estudiamos la epístola a los Gálatas. No es cualquier cosa que estamos haciendo, estamos metiéndole el diente, por así decirlo, a lo grueso de la enseñanza de la salvación, la justificación por la sola fe, según lo enseñaba el apóstol Pablo. Y bien, gracias por compartir estos enlaces con otros, por hablarle a otros de este tema que ya me han contado que al hacerlo han llevado las consecuencias, porque hablar de la fe, hablar de que la ley maldice en vez de bendice, todas esas cosas traen su enojo, como vamos a ver acá. Pero bien, eso es parte del territorio que viene con la predicación del Evangelio. Nosotros realmente no sufrimos para nada lo que los apóstoles particularmente sufrieron y experimentaron con la predicación del Evangelio. En el video pasado vimos cómo Jesucristo y la humanidad pasaron por la más grave, la más grande, la más delicada operación quirúrgica, porque Cristo nos despojó de nuestra maldición y la tomó sobre su cuerpo, sobre su carne, y luego se tomó toda la bendición de Cristo, todo lo que Él es en su persona, y todo eso fue contabilizado a nuestra cuenta. No diríamos que de la misma manera fue colocada dentro de nosotros, pero lo que sí estamos diciendo es que en esa cirugía hubo un glorioso intercambio, tal como lo dice la alabanza, que lo nuestro pasó a ser parte de lo suyo, y lo suyo se nos fue dado por gracia a nosotros, ha sido contabilizado como nuestro. Y el Espíritu Santo entonces se nos ha dado para recordarnos de que estamos bendecidos, para dirigir también nuestros pasos aquí en esta tierra, para amar al prójimo como debemos hacerlo. Y también el Espíritu Santo nos dice: no te vayas a confiar que las buenas obras que yo te ayudo a hacer sirven para justificación, para tu justificación, porque eso ya fue hecho por Cristo, a quien yo represento. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos consuela constantemente con el recuerdo que Él es nuestra justicia. Y gracias también por darle el like, el me gusta allí al video, y suscribirse si es que todavía usted no se ha suscrito y le sale de su corazón suscribirse. No le cuesta nada, lo único es que usted va a recibir automáticamente el aviso de que han salido estos videos. Así que muchas gracias por seguirnos, compartir y estar con nosotros en esta emocionante aventura de viajar por la epístola a los Gálatas con un guía. Y ese guía, pues en este caso, es Martín Lutero, el reformador. Ustedes saben que cuando uno va a visitar grandes monumentos,
de la historia de grandes héroes, hay guías que lo conducen porque ellos han estudiado a profundidad ese tema. De la misma manera, Lutero, habiendo estudiado profundamente la epístola a los Gálatas, particularmente habiendo traducido la epístola del griego koiné al alemán, pues conocía muy bien el sentido de las palabras, de las frases, como todo buen traductor lo suele hacer. Así que seguimos esta gran aventura. Escuchemos ahora a nuestro guía. Hay los que no comprenden este beneficio de Cristo, que Él se hizo maldición por nosotros para darnos su bendición. Porque esa es la particular y urgente llamada del Evangelio. ¡Qué precioso! Y desconocen toda justicia a menos que sea la justicia de la ley. Hay algunos que desconocen y que la única justicia que comprenden y que conocen es la justicia de la ley. Pero el urgente llamado del Evangelio es a conocer el beneficio de Cristo, que Él se hizo maldición por nosotros, recibió la maldición de nuestro incumplimiento de la ley, y por lo tanto recibió la bendición del Padre, la cual esa bendición Él la concede a nosotros como si nosotros mismos hubiéramos sido los obedientes, los perfectos, los puros, los rectos. Y hay gente que no comprende y se ofende cuando escucha que las obras de la ley no son necesarias para la salvación. Se escandalizan cuando se enseña que la justicia se obtiene solo por escuchar y creer que Cristo es el Hijo de Dios y que ha tomado sobre su cuerpo nuestra carne. Allí hay, como hemos dicho anteriormente, mucho en qué meditar. Se indignan con la aclaración que Él se unió a los malditos para que todas las naciones pudieran recibir la bendición. Por lo general se predica que Él se une solamente a los benditos y rechaza a los malditos. Pero el Evangelio nos enseña que Él se unió a los malditos y tomó su maldición para luego bendecirlos. Pues no entienden nada de esto, o de otro modo lo entienden en la carne, es decir, de una manera muy superficial. Pues sus mentes se ocupan con otras cavilaciones e ilusiones fantasiosas, como por ejemplo el juicio investigador y fechas y cosas así por ese estilo, de que somos bendecidos al diezmar y al sacrificarnos. Esas son fantasías. Nosotros somos benditos es por la carne, el cuerpo de Cristo. Por tanto, estas cosas les parecen cosas inexplicables, sin sentido. Hasta nosotros que hemos recibido los primeros frutos del Espíritu, se nos hace imposible comprender estas cosas perfectamente, pues luchan poderosamente contra la razón. Es decir, la razón se opone a que sin causa alguna nuestra tengamos el efecto de la salvación. La razón nos pide que dentro de nosotros salga la causa, salga la obra, salga la buena voluntad, salga el consentimiento.
o salga nuestra parte del pacto. Eso es lo que nos pide la razón. Pero cuando nosotros rechazamos todo eso, la razón se opone poderosamente. Y hasta se vienen encima de aquel que dice que la ley maldice y no bendice, como me contaron de un hermano que tuvo la valentía de presentarse a su maestro y a la clase, diciendo que la ley maldice y que solo Cristo bendice. En conclusión, todo mal nos hubiera anegado, así como los impíos serán anegados eternamente, a no ser que Cristo por nosotros se hizo el transgresor de toda ley. Y allí está el verdadero drama del juicio. Es decir, que cuando Dios en el juicio llama mi nombre y dice que pase Haroldo Camacho el transgresor, porque ha transgredido toda ley, Jesucristo levanta la mano y dice: aquí estoy. Y Él se declara culpable de nuestra maldición por todos nuestros pecados y maldades. Se interpone como mediador y nos abraza a nosotros, impíos y condenables pecadores. Tomó sobre sí y cargó con todas nuestras maldades, las que nos hubieran oprimido y atormentado para siempre. Estas lo derribaron por un momento, pasando por encima de su cabeza como aguas, tal como el profeta personificando a Cristo dijo, gimiendo: sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus terrores. Allí en el Salmo 88, versículos 7 y 16, Lutero menciona que esas frases son frases mesiánicas que señalan hacia Jesucristo cuando se hizo pecado por nosotros, y allí Él interpreta correctamente la Escritura, porque el Señor Jesús dijo que la Escritura, toda la ley, los salmos y los profetas señalan a Él como aquel que dio su vida para el perdón de nuestros pecados, y que nos arrepintamos de creer cosa alguna diferente. De esta manera Cristo nos libera de estos terrores eternos y de la angustia mediante. Si lo creemos, gozaremos de una paz y felicidad eterna e inestimable. Estos son los solemnes misterios de la Escritura, los cuales nos conmueven a la adoración. Y eso es lo que ofende a muchos, porque nosotros decimos que el creyente en la justicia por la fe, en que por la fe ha sido justificado con la vida de Cristo, se mueve es a la adoración, a vivir una vida de gozo, paz, adoración, en medio de las luchas de esta vida. Él o ella vive en paz con Dios. No se le suma esa guerra encima de las muchas luchas que tenemos en esta vida.
Estamos en paz con Dios. Lo que antes era tal vez la preocupación más aterradora, o que la preocupación que más afligía, que era si estábamos complaciendo a Dios en cada aspecto de nuestra vida, esas preocupaciones no se suman a las que ya tenemos en esta vida, de las cuales son muchas. Ellos quisieran escuchar que nosotros nos movemos es a la obediencia de la ley, a cumplir con este día, a cumplir con esta dieta, a cumplir con esta deuda que nosotros tenemos con la iglesia, a cumplir con cierto voto de comprar libros y repartir folletos. No, la justicia por la fe nos conduce a la adoración, que es lo que van a estar haciendo los redimidos por toda la eternidad. Va a ser una vida de adoración al Cordero Gloria y al que está en el trono y al Cordero. Eso es lo que indica Apocalipsis 5 y otros pasajes en Apocalipsis. Los redimidos no van a estar diciendo la ley me salvó o el Espíritu Santo me ayudó a guardar la ley para que hoy pueda estar aquí. No, ellos se dan cuenta que sin la sangre del Cordero para el perdón de sus pecados y para lavar los pecados, y sin que el Cordero mismo tuviera tomado su maldición sobre su cuerpo, ellos no estarían allí. Bueno, Moisés también los reveló anticipadamente en algunos textos, pero por sombras. Los profetas y los apóstoles también mostraron el mismo conocimiento y lo entregaron a su descendencia. Los santos del Antiguo Testamento se regocijaban en este conocimiento y beneficio de Cristo más que nosotros ahora. Ellos sí lo comprendían. Estando antes de la cruz, conocían el beneficio del Cordero que habría de venir más que nosotros. Aunque ahora Él ya se nos ha revelado para darnos tanto consuelo, de tal modo que nosotros hoy estamos en un lugar mejor para comprender lo que Él hizo por nosotros, y aún así seguimos ciegos. Ciertamente nosotros reconocemos que este conocimiento de Cristo y la justicia por la fe es un tesoro inestimable. Pero no podemos concebir esa plenitud de gozo como los profetas y los apóstoles. Es porque ellos, y Pablo en particular, enseñaron tan plenamente el artículo de la justificación y con tanto fervor y diligencia. Pues la propia función, escuchen ahora, la propia función de un apóstol es la de desplegar la gloria y el beneficio de Cristo para levantar y consolar tantas conciencias afligidas por todos lados. Hay pastores quienes hoy tienen la osadía de autodenominarse a sí mismos apóstoles, o permiten que sus seguidores los llamen apóstol. Pero si no está desplegando la gloria y el beneficio de Cristo, si no está enseñando que somos justificados por el cuerpo de Cristo, son falsos apóstoles y hay que negarles la concupiscencia de que sienten
que son tan grandes cuando la gente los introduce o los llama apóstol. Ahora va a estar con nosotros el apóstol fulano de tal. Y sale dicho apóstol y predica y dice de todo menos del beneficio de Cristo, que es su justicia, la cual se nos ha dado por la sola fe. Pero el verdadero apóstol levanta y consuela las conciencias afligidas con el artículo de la justificación. Ese es el verdadero llamamiento. Y con eso Lutero termina el versículo 13. Pensamos que no iba a terminar el versículo 13. Pero es que todavía falta el jugo que hay que sacarle al versículo 14. Y nosotros nos podemos imaginar allí a Lutero diciéndole a cierto seminarista: pase adelante, por favor, porque en aquel entonces nadie tenía la Biblia en su teléfono o tenía Biblias por todos lados. Habría tal vez una Biblia al frente, una Biblia grande, y allí le pedía a algún alumno que pasara adelante y leyera del latín, como era la costumbre, el versículo 14. Y allí entonces leía: a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y antes de pasar a los comentarios de Lutero, a mí se me hace una cosa tan maravillosa, tan humilde del apóstol Pablo, que cuando él habla de los gentiles, él se incluye a sí mismo como gentil, porque en la última parte del versículo él dice: para que por la fe recibamos, es decir, como gentil recibamos la promesa del Espíritu. Es cierto, por uno de sus padres él era romano, era gentil, pero por otro lado se podía jactar de su descendencia judía. Pero aquí él se solidariza con los gentiles, cosa que causaría que él se viera como reprochado. Él aquí no se incluye como judío, sino como gentil, diciendo que la bendición de Abraham vendría sí a los judíos, pero se extendería a los gentiles, de los cuales él es uno. ¿Y dónde estamos nosotros hoy? ¿Acaso todos nosotros no somos gentiles? Porque acá todos somos mulatos, mestizos, mezclas. Aquí nosotros somos de diferentes tribus, naciones, pueblos, lenguas. Esto no se predica cuando se predica el mensaje de los tres ángeles, de que la bendición de Abraham, que es la justicia por la fe, es el fuerte pregón de los ángeles, especialmente del primer ángel, porque el primer ángel es quien tiene el evangelio eterno, y el evangelio eterno es la justicia por la fe en Cristo, que somos justificados por él. Ellos le ponen otra voz al mensaje del primer ángel. Cuando decimos ellos, ya ustedes sabrán quiénes son. Tal vez
como una marioneta o como un ventrílogo, hacen hablar al primer ángel, pero ponen la voz de la ley en las palabras y en los labios del primer ángel, en vez de poner la voz de la fe en Cristo. Eso es lo que hacen. Pablo siempre tiene ante sus ojos este texto: en tu simiente. Pues la bendición prometida a Abraham no podía llegar hasta los gentiles, sino por Cristo, la simiente de Abraham. Y con este fin fue necesario que Cristo se hiciera maldición. Otra vez más hay que repetir este tema, para que la promesa hecha a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones, pudiera ser cumplida. Porque no puede haber bendición a menos que la maldición se levante. De otra manera queda una mezcolanza que no concuerda. De bendición y maldición no. La maldición fue levantada en el cuerpo de Cristo para que nosotros seamos bendecidos plenamente con su justicia. Por tanto, la promesa no se podía cumplir a no ser que Jesús necesariamente se hiciera maldición y se uniera a los malditos gentiles. Allí la palabra malditos gentiles hasta toma cierto tono de bendición, porque al llamarnos malditos, sabemos que seremos benditos, que esa maldición no es pegajosa, que esa maldición en la cruz se levantó para siempre. Hay algunos que se ponen a hablar de la maldición de las generaciones y se ponen a orar para quitar la maldición de las generaciones. Al creyente toda maldición le fue levantada en la cruz y no tiene por qué someterse a que nadie pretenda quitarle maldiciones que ya fueron quitadas por manos y pies y boca, mucho mejor que las oraciones para quitar maldiciones generacionales. Solamente así les podía quitar la maldición y mediante su bendición les podía traer justicia y vida. Aquí recalco, como les anticipé, que esta palabra bendición no es en vano, como se imaginan los judíos, pues ellos la explican diciendo que es tan solo un saludo que se pasa de boca en boca o por escrito. En vez, aquí Pablo trata acerca del pecado y la justicia, la vida y muerte ante Dios. Por tanto, habla de cosas inestimables e incomprensibles cuando dice: para que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles mediante Jesucristo. No hay mayor bendición que la bendición que viene mediante la fe de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así también viene la bendición de Abraham cuando tú le crees a Dios, que su palabra te ha declarado perdonado, justo, recto, amado por Dios y para siempre, sin que nadie te lo quite, porque has creído que Él es tu justicia. Ten ánimo, tus pecados han sido perdonados.